Diego, regresando a los temas de la agenda institucional y los gobiernos de coalición, ¿se debe de modificar la Constitución para establecer este tipo de, no régimen, porque es un régimen de tipo presidencial, pero sí con estas características especiales o no? Tú y yo somos partidarios, Jorge, de privilegiar el comportamiento político como una forma también de cambio político. Sin duda. Pero en este caso, Sí, yo creo que sí conviene sí, que haya una base constitucional bien. para que no se le dé el carácter Ujú, de un proceso de cooptación política a la antigua. bien, Y para que además se pueda ir avanzando en algo también muy importante, aprobación del programa de gobierno en el sí, Congreso y determinación de quienes van a instrumentar ese programa ya en el gabinete. Pero más adelante tendremos que darle también al propio gabinete en la Constitución sí, su propia personalidad, sí, definiendo sus funciones, definiendo sus atribuciones, sus responsabilidades. sí, En este momento todo el poder, y así lo dice la Constitución, el poder ejecutivo recae en una sola persona sí, llamada Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. correcto. Ese personalismo y esa concentración Sí. hay que superarla también en un horizonte que yo creo debe ser de no muchos años. Yo espero que sea en este mismo periodo que ahora, vaya, que comenzará este año, en este sexenio de 2012 a 2018. Diego, ¿estás pensando entonces que la Constitución sí debería de tener reformas y en esas se incluiría constitucionalmente la posibilidad de que, porque leí que la idea es que fuera optativo, como lo decías hace un rato, si el presidente gana la mayoría, no hay necesidad de ser gobierno de coalición, pero si no tiene mayoría, lo cual es muy probable, que vaya un gobierno de coalición a través de una base constitucional. La idea sería entonces pactar un programa de gobierno y que los ejecutores, que son los ministros del gobierno, los secretarios de Estado, fuesen ratificados. Esa sería la idea. Que fuesen ratificados. Más adelante habrá que hacer también más complejo el asunto. No solamente será la ratificación, que es la constatación de que una persona reúne los requisitos para desempeñar un cargo, Exacto. sino tendrá que ser confianza y por tanto censura. Ahora, Bien. a mí me ha gustado esta iniciativa que se presentó el año pasado en Sí. el Senado, porque hace optativa la coalición Bien. para el presidente. ¿Qué quiere decir esto? Sí, por favor, dinos, Diego. Que si en el Congreso no encuentra receptividad para sus planteamientos y se le quiere bloquear, Ujú. el presidente puede decir muy bien, retiro mi propuesta, retiro mi invitación, es opcional para mí gobernar en coalición o gobernar en solitario. Y Bien. entonces voy a gobernar en solitario. Con lo cual hay un incentivo importante para que los partidos Se de acerquen a la oposición se negociación, acerquen por porque supuesto. saben que o le toman la palabra y conviene en una plataforma programática que puedan compartir, o el presidente va a gobernar en solitario. Y regresamos a los enconos que hemos visto los últimos 12 años. Sí, que no han dependido solamente de gobernar en solitario, sino de gobernar con prácticas de antagonismo creciente y clarísimas. O sea, los presidentes han querido explicar sus problemas de gobierno y sus desaciertos imputándoselos al Congreso. Y viceversa. Y viceversa. Y la retórica del Congreso, descalificando las posiciones gubernamentales del presidente y de su gabinete, también han sido la constante. Esto, pues, a lo que nos ha llevado es un atraso político, pero también a un atraso económico, Jorge. Sin duda. En términos comparativos con Latinoamérica, hemos ido decreciendo en nuestros índices de competitividad en todos los rubros. Bueno, en los índices de competitividad, y mira, si vemos las cifras de la CEPAL, por ejemplo, Sí, del año pasado, sí. nos dicen, en 2002, el Producto Interno Bruto de México fue de 700.000 millones de dólares Ujú. y el de Brasil de 500.000 millones de dólares. Bien. En 2010, el Producto de México fue de 1.1 billones de dólares y el de Brasil subió de 500 millones a 2.1 billones. Billones. O sea, Brasil estaba casi un 30% abajo de México en 2002 y 8 años después estaba casi un 100% arriba de México. Y esto es porque allá sí tienen un sistema político flexible, entre otras cosas tienen coalición. Ahora, también tienen, Diego, entiendo, incentivos que estimulan la comunicación y la coordinación entre poderes. Por ejemplo, se me ocurre que tienen esta legislación de emergencia en donde el Ejecutivo puede enviar determinado número de leyes
para que en un determinado tiempo el Congreso las legisle, y si no fuera el caso, pasan como firmes, ¿no es cierto? Sí, aquí en México está planteada también la posibilidad de la iniciativa preferente Bien, y creo que es una medida razonable y como se ha planteado por las cámaras de senadores y de diputados, creo que puede funcionarnos muy bien. Ahora, las coaliciones también están presentes, por ejemplo, en el caso de Perú. Ollanta Humala tiene el 17%, ujú, los legisladores de su partido, sí. pero integró una mayoría que le reporta más de un 50% de apoyo congresual en este momento, gracias a la coalición. Y en Chile también las tienen, En Chile y en también. Argentina también las tienen. Así es. Y les ha permitido tener estabilidad y gobernabilidad con los efectos inmediatos en sus políticas públicas. Y esto no lastima la pluralidad. Al contrario, y además fortalece el sistema presidencial, En qué sentido lo fortalece, Diego? porque en este momento tenemos un presidente en México minoritario Sí, y que actúa como tal. sí, En una coalición sería un presidente que tendría el apoyo en la mayoría, en una mayoría en la que él construyera sí. en el Congreso. ¿Qué presidente es más fuerte? ¿El que gobierna en solitario y en minoría o el que cuenta con una mayoría construida mediante un acuerdo político público, Ujú, responsable, verificable y controlable ujú. en el Congreso? Yo creo que el segundo. Por supuesto, porque tiene incluso legitimación y consenso. Y consenso. Así es. Diego, yo te quería consultar. En Francia resolvieron el problema de la pluralidad con un sistema en la Quinta República en donde privilegian al sistema presidencial. Tengo esa impresión. Si el presidente gana la asamblea o la mayoría parlamentaria, van a gobernar bajo el esquema del régimen presidencial clásico, como lo conocemos. Así es. La excepción es la que ellos llaman la cohabitación, Así es. en donde también entran estos gobiernos de tipo coalición. Y lo resolvieron con un instrumento que les ha dado, según ellos y según la doctrina, muy buen resultado: la segunda vuelta electoral. Son 4 elecciones en realidad. La primera vuelta electoral del presidente, si no alcanza la mayoría, segunda vuelta electoral. 15 días después hacen las elecciones legislativas, primera vuelta electoral. Si no alcanza el presidente la mayoría, segunda vuelta electoral. ¿Tú compartes la idea que la segunda vuelta electoral podría darle algún beneficio a un sistema presidencial en donde se buscaría incentivar la creación de mayorías con este instrumento y desde este instrumento? Sinceramente, no me convence la segunda vuelta. Claro, toda institución electoral Sí, tiene ventajas y desventajas por también, supuesto. y toda institución constitucional, también la coalición, hemos hablado aquí de las ventajas, también tiene desventajas, o sea, Claro, no hay ninguna institución perfecta. claro. Ahora, ¿cuál es el problema de la segunda vuelta en Francia? Y ya han experimentado también ellos consecuencias muy adversas. Sí, Atomiza el voto en la primera vuelta y la segunda vuelta genera mayorías artificiales. Digamos el caso más conspicuo, sí. el que se produjo hace unos años en la segunda elección o en la reelección del Sí. presidente Chirac cuando se enfrentó a Lionel Jospin. Jospin, sí, Se dividió la izquierda sí, y Jospin no llegó a la segunda vuelta. es correcto. Se quedó en tercer lugar. El que llegó a la segunda vuelta fue Le Pen, Le Pen, la sí, extrema derecha. sí, sí, Y correcto. entonces se enfrentaron un candidato conservador, Chirac, Chirac, y un sí. ultraconservador, Le Le Pen. Pen, sí, ¿Qué tuvo que hacer la izquierda? Votar a favor de la derecha para que no llegara a la extrema derecha. sí, Ganó Chirac y sin embargo eso no le dio una legitimidad sociológicamente hablando, sí. porque los izquierdistas no consideraban, la izquierda francesa, que es muy fuerte, no consideraba que realmente Chirac lo representara.